Muy bien, buenos días a todos, todas en esta tarea que nos concierne. Trataremos entonces en nuestro media hora, 40 minutos, y abordaremos este tema de las revistas contraculturales. Básicamente para realizar esta tarea, pues cubrirla como queremos hacerlo, evidentemente proviene de quienes hemos hecho revistas y revistas contraculturales. Evidentemente que el tema está en concordancia, en consonancia, si podemos hablar en esos términos, con los movimientos contraculturales que sobre la década del 60 del S20 ocurrieron en el mundo, que necesariamente cambiaron los órdenes, cambiaron las estructuras, movilizaron la revelación de nuevas tendencias e hicieron constructos de lo que podemos llamar innovación, cambio, transformación, basados en lo que podríamos denominar o llamar o caracterizar desde tres perspectivas, tres propuestas. La primera de ellas, evidentemente, la rebelión como principio básico, como principio movilizador de esas nuevas tendencias. Porque una nueva tendencia en las revistas contraculturales está íntimamente relacionada o relacionada con la rebelión. La rebelión era inherente, era sustancial, era inmanente a estos nuevos movimientos contraculturales. Paréntesis, El hombre rebelde de Albert Camus. Cerramos el paréntesis. Dos, en esa necesidad de rebelión, pues se insertaba esa nueva manera de hacerlas que estuviera conectada con las revoluciones o las tendencias revolucionarias. Aquí la revolución no tiene un nombre determinado ni se inscribe en un movimiento determinado, sino que es una esencia misma de la condición humana, del carácter del ser humano, proponer la revolución o proponer una revolución. Entonces rebelión y revolución se comunicaban entre sí, estaban contenidas en una misma membrana o en una misma estructura de las revistas contraculturales. Y el tercer elemento sustancial también a esta tarea es indudablemente la provocación, el escándalo, como suscitación de una nueva tempestuosidad estética que lo requería. Esos tres elementos que menciono, rebeldía, rebelión, revolución y escándalo, provocación, estaban sostenidos o inscritos dentro de lo que yo denomino el carácter crítico, destructivo, constructivo. O sea, había una necesidad ineludible que a esa irreverencia hubiese también una teoría de crítica o una crítica teórica del mundo. Ya ustedes allí están en este momento haciendo relación a las teorías que sobre esos movimientos nuevos, movimientos contraculturales, una tendencia contracultural, década del 60, del S20, comenzó a movilizarse en el mundo y comenzó a movilizar el mundo y comenzó a movilizar las nuevas tendencias estéticas, comenzó a presentar nuevas propuestas, tentativas estéticas que hicieron indudablemente que los movimientos iniciados a principios del S20, como lo fueron
en la estética, el cubismo, el futurismo, el dadaísmo y el surrealismo. Esos tres movimientos que se dieron entre el 1900 y 1930 hicieron también presencia y también obtuvieron relevancia en su realización, en su desarrollo, en su evolución, en los movimientos contraculturales de la década del 60. Entonces, el movimiento nadaísta también necesariamente está involucrado e inmerso en esa revolución, en la rebelión, en la revolución, en la necesidad del escándalo, la perturbación del orden establecido, y de la misma manera estaba sostenido sobre una teoría crítica. Yo sé quizá que podemos causar un escándalo, pero no es un escándalo en cuanto a decir que el nadaísmo tenía una teoría crítica. Podría decirse, ¿qué teoría crítica podría tener el nadaísmo? El nadaísmo tenía una teoría crítica y necesitaban de una teoría para poder realizar lo que realizaron. El alcance que tuvieron estaba basado en esa teoría crítica que necesitaba del escándalo, de la rebelión, de la revolución, pero que estaba basada en una teoría crítica. Nadie puede llamarse equívocos cuando los nadaístas están hablando sobre el movimiento nadaísta y lo están caracterizando y están determinando las características que ese movimiento tenía como propuestas o propósitos para alcanzar su realización de la intencionalidad estética que proponía. Porque hay una realización de la intencionalidad estética en el movimiento nadaísta. Entonces, esas características, esas condiciones que se estaban dando en el mundo, estaban necesitando unos medios para poder proyectarse. Y esa proyección se hacía por medio de las revistas. Las revistas eran un medio esencial. Las revistas eran un vehículo relevante a esta tarea. Entonces, el nadaísmo inclusive, hasta cuando estaba terminándose el movimiento en cabeza de Gonzalo Arango, o en la decisión de Gonzalo Arango, publicó la revista, los 9 números de la revista Nadaísmo 70, en donde están para nosotros constituidos, presentes, los elementos estructurales de esa modernidad de la que estamos hablando. Rebeldía, rebelión, revolución, la inserción del escándalo, la perturbación, de constituir un medio de provocación, de provocar en ese medio una presencia que llevara a constituir elementos de caos, desorden o anarquía. Entonces, las revistas contraculturales hicieron inmenso desarrollo de intervención, porque esas revistas nos intervinieron a todos nosotros en este medio sobre la década del 60, del 70. En Medellín, entonces, entre 1960 y el año 2015, más o menos, se editaron, se publicaron alrededor de 80 revistas contraculturales. Esta tarea la realizó Punto Seguido, la revista Punto Seguido, con la revista o periódico más bien cultural Universo Centro y con Fama, en un proyecto que se denominó Tinta No Extinta, nombre que le dio el poeta John Sosa, de la revista Punto Seguido, a ese encuentro, a esa exposición y a esa investigación que se hizo sobre
las revistas contraculturales en Medellín. La exposición se realizó en el año 2019, noviembre-diciembre de 2019, y se hizo con las 80 revistas que se habían publicado desde ese entonces. Allí ya podemos observar, o se pudo observar, cómo había sido ese desarrollo, cómo había sido toda esa consistente tarea que se realizó, cómo se dio esa coherente dimensión a una propuesta de esa naturaleza, de esa índole contestataria, irreverente, que se dio o se da hasta más o menos mediados de 2015 en Medellín. Incluía entonces al Nadaísmo 70, o la revista del Nadaísmo 70. Entonces, estos desarrollos, ¿de dónde provenían? ¿Quiénes los sostenían? ¿Cómo se financiaban? O más bien, ¿por qué las hacíamos? ¿Con quiénes las hacíamos? Es indicador también entonces que estos movimientos que se dieron y que estas revistas que provocaron esos movimientos o no, estaban haciendo constitución inherente a construcciones de comunidades estéticas o de comunidades de arte. No me mire así que ahora le voy a preguntar. Sí. Entonces, ¿de dónde provenían? Se sentía una mirada así de Boris, como de perro, así como de... Entonces, ¿de dónde provenían esas revistas? ¿Por qué se hacían o por qué las hacíamos? Dado que quien les habla también hizo revistas en ese entonces, hace todavía revistas y periódicos culturales en esta ciudad. Entonces, ese devenir, ¿cierto?, de esas publicaciones, ¿por qué? ¿Qué se proponían? ¿Qué buscaban comunicar? ¿Con qué criterios se hacían? ¿Qué preparación las involucraba? ¿Y qué formación tenían quienes las hacían? Paréntesis, recuerden, no lo diré otra vez, cuando esté diciendo quiénes las hacían, estoy diciendo también quiénes las hacemos. Para no concentrar eso en mi tarea. Cierro el paréntesis. Señor. Ya vamos para allá. Sí. O sea, cuando estamos diciendo quiénes las sostenían, cómo se sostenían, qué duración tenían, estamos diciendo también las revistas duraban 1 o 2 números, 3, ¿cierto? ¿Cuándo se hacían o cuándo se publicaban? Cuando había medios económicos, cuando había manera de hacerlas económicamente, o quienes las hacían podían destinar de sus medios económicos para hacerlas, porque no eran revistas oficiales, eran contraculturales. Entonces, las hacían o se hacían en la medida en que se podía tener los medios económicos para hacerlo, y otras revistas eran revistas de las universidades o de los medios académicos que podían sostenerlas o que podían mantenerlas durante un tiempo bastante considerable. Entonces, realmente lo que ocurría era que ese carácter contracultural también requería que quienes las hacían, pues, pusieran los medios para hacerlo, porque de lo contrario no podría sostenerse su carácter de revolución, de rebeldía sobre la membrana que construí para hacer la intervención. O sea, que era la rebelión, la revolución, el escándalo, la provocación, basado en una teoría crítica que nunca se ha considerado, o que en este momento puede que se esté considerando sobre esas revistas en la medida en que se estudien la historia, se ve la historia, ¿cierto?, concernida de esas revistas, de la publicación, de por qué se hicieron, quiénes las hacían, cómo se hacían y qué se proponían.
Entonces había también una necesidad de que esas revistas, para mantener su carácter outsider, no estuvieran relacionadas con los poderes de las academias o de las universidades, quienes las podían sostener o las podían financiar. Yo diría que las podían mantener, como se mantienen ahora. Quiero ir a otro elemento que me parece esencial. Y ese elemento esencial es si esas revistas proponían la construcción o creación de un movimiento de arte o un movimiento estético, o qué propósito tenía la revista. Si quienes las hacían coincidían en sus criterios, proposiciones, en su propuesta, con una iniciación, llamémoslo así, de un movimiento. ¿Por qué razón lo indico? Porque necesariamente cuando se hace una revista, o se hacían, quienes las hacían o quienes las hicieron, evidentemente las hacían porque alaban, podían extraer de ellos una necesaria o unas necesarias coincidencias en sus criterios estéticos. Es cierto, había una coincidencia con los que lo hacían, o quienes formaban esa revista, o quienes tenían ese propósito de hacerla. Evidentemente entre ellos debían tener o debía haber ciertas coincidencias que los llevaran a hacerla. Coincidencias de criterio. Menciono aquí una con la que he tratado en estos días. La revista Mascaluna, Medellín, Colombia. En este momento la revista Mascaluna está cumpliendo 30 años. Todavía se hace. Paréntesis, hoy se hace digital. Cierro el paréntesis. Los miembros de la revista Mascaluna, con quienes traté en estos días, hicimos una entrevista a todos los miembros de la revista 30 años después, y cada uno de ellos, de manera distinta, ¿qué es esto tan extraordinario? De manera distinta coinciden en el propósito de la revista. Y cada uno de ellos da un testimonio distinto de la revista, coincidiendo en ciertos elementos inherentes a la realización de la misma. Como, por ejemplo, uno, nos emborrachábamos. Esa era básica, ¿cierto? No sé si todos tomaban aguardiente o no, pero coincidían en que era una revista que también se hacía en bares, tabernas, que estaba disolviendo los órdenes establecidos, que estaba proponiendo otra manera de realizarlas. Entonces me concreté en ello un poco por eso, porque se hace o se hizo así. Entonces, dos podían coincidir en que el criterio de Mascaluna era promover las nuevas estéticas o las nuevas artes, o que los criterios que los movieron a ellos era comunicar una nueva tendencia en el medio y excavar sobre las relaciones que cada uno de ellos tenía con la ciudad, con el medio donde vivían o donde se movían. Paréntesis, todos ellos en barrios distintos de la ciudad, no eran del mismo barrio. Esos barrios se llaman en este momento comunas. Pero en ese momento, la década de los 80, 90, no eran comunas, sino que eran barrios, y los barrios entonces, los artistas estaban o se concentraban, esas comunidades de artistas no existían como en este momento. Por lo tanto, esas características que yo indiqué o que les hice saber están conectadas también con que no había comunas. En las comunas ahora se pueden formar más, comillas, tranquilamente cierro comillas, comunidades, ¿verdad? Evidentemente que sí, porque la comuna caracteriza, determina, indica, propone, inserta de una manera en que estás en una comunidad. Antes se tenían que formar las comunidades, o nosotros teníamos que formar las comunidades, y esas comunidades tenían que tener coincidencias en ciertos intereses, propósitos, necesidades, etc. Inclusive, digamos, o se debía tener cierta indicación necesariamente de cómo o cuál era el propósito que se tenía para hacerlas. Entonces,
retomemos de nuevo, o indiquemos de nuevo. Las características de esas revistas buscaban que quienes las hacían pudieran coincidir en determinados elementos de formación o elementos de provocación. Entonces, podría haber allí el comienzo de un movimiento. De un movimiento como el nadaísmo del que estamos tratando, o con el que estamos tratando en este momento. Pero no ocurrió así. La revista o las revistas contraculturales también se hacían con los contradictores, con los disidentes, contrarios a uno. Eso es bien raro y debería examinarse como una de las cosas raras entre esos medios de las revistas contraculturales. Comenzó allí a darse o a presentarse una inequívoca tolerancia maravillosa. Comenzó a darse allí una inequívoca pluralidad. Comenzó allí a darse una necesaria heterodoxia. Comenzó allí a darse una inequívoca condición ecléctica o heteróclita. Indudablemente que había revistas que se mantenían en determinados principios. Los llamamos como tirar línea o indicar qué es esa revista, para qué se hace, cuál es el propósito, y básicamente las revistas de izquierda en ese momento lo proponían de esa manera. Entonces, en esa misma medida, uno percibe o percibíamos en ese momento que en esas revistas contraculturales, que decía conectadas con todos los movimientos contraculturales del mundo, básicamente también los movimientos contraculturales en los Estados Unidos de América, los movimientos que allí se presentaron, los movimientos que allí se dieron en la década del 60 y que comenzaron esa inmensa revolución de la que todos tenemos conocimiento o todos sabemos un poco sobre ella, quiénes la hicieron, quiénes la iniciaron, qué movimientos había, qué características tuvieron, etcétera, esos movimientos contraculturales en los Estados Unidos y que se estaban dando en América también. Porque aquí, en medio nuestro, se formaron muchos de esos movimientos sin necesidad de haber tenido conocimiento, de tener conocimiento de otros movimientos contraculturales en el mundo. Era como si en el mundo se estuviera moviendo toda una serie de elementos, toda una serie de sentidos, toda una serie de intensidades extrañas que el mundo fue viviendo de cierta manera, o percibiendo de cierta manera. Entonces se formaron esos movimientos, se formaron esas estructuras llamadas revistas que todavía tienen peso. En ese momento, entonces, tras esta indicación, también tenemos que medir en este S20 que está, en este S21 en el que estamos viviendo, en el que estamos inversos nosotros, que tenemos dos tentáculos, dos maneras de percibir, dos sensaciones de dos mundos distintos. Las construcciones del S20, las revoluciones del S20, la insubordinación, insurrección del S20 que nos causó a las artes, a las estéticas, a la vida misma. Estamos ahora en este momento ante otro mundo quizá, ante otra realidad, ante otra naturaleza, ante otro contenido del mundo. ¿Y qué hacemos nosotros que vivimos en los dos mundos? Nosotros hemos vivido dos mundos, el S20 y el S21. Lo que se decía anoche sobre el nadaísmo, sobre la historia del nadaísmo, está correlacionado con esos dos mundos que está viviendo el nadaísmo. Ahora lo hablará. Dos mundos que vive el nadaísmo.
¿Qué era el nadaísmo en el S20? Eso es necesario indicar. ¿Y qué eran las revistas contraculturales en el S20? ¿Y qué es el nadaísmo en el S21? ¿Qué dice el nadaísmo en el S21? Con las revoluciones que se han insertado, con los dominios en la economía, con las inserciones en el poder de los medios económicos para establecer de manera dominante las estéticas, o de cómo se han cohibido, o de cómo ha existido o se ha dado en la tarea coercitiva de esa revolución del S20. ¿En qué medida entonces en la inserción, en la instalación de nosotros en el S21 se ha causado un derribamiento o un desmoronamiento o una corrosión totalizante de la sensibilidad humana? Si los medios de consumo que se han insertado entre nosotros todavía tienen el poder, la eficacia, el alcance que tenía en el S20. Las nuevas relaciones de la era virtual, del ordenador, del mundo digital, de la realidad virtual, de la construcción de la revista Robot. Paréntesis, yo ya creé una revista que se llama así, Robot González. Cierro el paréntesis. Ahí yo estoy a la moda, pues, no me va a quedar. Claro, porque es que las revistas hoy no están en ninguna parte ya. Ahora usted va a intervenir, ¿no? Viene aquí ahora a hablar. Exacto, ya no están ahí. ¿Ya dónde están? ¿Quién las tiene? ¿Quiénes son? ¿Dónde se hacen? ¿Cómo se hacen? O sea que tenerla impresa es obsoleto, ¿cierto? O anacrónico, porque ya no están en los medios donde estaban antes. Entonces nosotros, ¿cómo estamos haciendo esa inserción? ¿Cómo nos estamos instalando en ese medio? Paréntesis. Para uno hacer esa inserción, incrustación o instalación en esos nuevos medios debe decidirlo. Y quien decide si uno lo hace o no lo hace es uno. Nadie lo puede hacer por uno, ni nadie lo puede forzar y llevar condenado o extorsionado a hacerlo. Quien se incrusta en esos nuevos medios es porque los necesita o porque considera que dentro de ellos puede hacer una inmensa tarea revolucionaria de rebelión, de irreverencia. Cierro el paréntesis. Ustedes conocen esas revistas. Ustedes saben de esas nuevas revistas. Solo mencionaré una. La revista Punk, ¿cierto? Donde salen los escritos, los textos. ¡Wow! Se me fue. Esa es una esencial. Estoy buscando. La revista Punk se hizo hasta la muerte o el suicidio de quien la hizo, Mark Fisher. Punk, una cosa extraordinaria. Él la hacía toda la intervención en ella la hizo. Sostenía las tesis contra los órdenes económicos, contra las estéticas dominantes, etc. Entonces tú puedes tenerlas en todos los medios nuevos y puedes hacer las que quieras. La mía se llama Mecánica Celeste WordPress.com. Yo puse una, la llevo realizando hace 12 años. Ni mi mamá sabe. Es lo más interesante de todo. ¿Cierto? Que nadie sepa que está ahí. Pero ella está ahí. Ella está ahí. No pago impuestos. No me interviene la DIAN. La fiscalía sabe poco de. Perdón. ¿Cierto? Pero está ahí. Eso es lo más maravilloso. Está ahí. ¿En dónde? En el mundo, en la galaxia.
No sé si las dimensiones del narcisismo obtuso continuarán haciéndose en el mundo, presentándose en el mundo. Ya no necesito no ser narcisista, como en el S20, como todavía somos muchos de nosotros hijos del S20. Los hijos del S21 no serán narcisistas, no lo necesitarán, porque ellos estarán en el mundo con sus medios, con su poder, con su alcance, con sus libros, con sus escritos, con sus tareas, con sus mundos, proponiéndonos en todo momento con los nuevos medios, con las revistas por el ordenador, las revistas por los WordPress, etc. Es un mundo fascinante de tener esas revistas, de poder hacerlas, asirlas, dominarlas, contenerlas, etc. A mí por lo menos me causan una inmensa inquietud, de maravilla, de excitación de los sentidos, o, para decirlo con Darío Lemos, que amaba a Arco Gambó, el desorden de los sentidos. Es una provocación al desorden de los sentidos. Entonces, propusimos en esta primera intervención una estructura minimalista o mínima de lo que puede ser o lo que pueden ser las revistas en nuestro medio, paréntesis Medellín, cierro paréntesis, un poco el Valle de Aburrá, porque también incluimos otras revistas de Bello, Envigado, Itagüí, etc. Bien, entonces allí, cierro el paréntesis, allí mostramos entonces cómo se hacían o cómo se hicieron o cómo se continúan haciendo. Escuchemos esto. Que decía un señor que en la década del 60, llamado Stewart Brand, escribió sobre los ordenadores. Sobre los ordenadores, en la década del 60. Stewart Brand, ¿saben con quién trabajaba? Con Steve Jobs. Steve Jobs. Jobs. Este man era Stewart Brand, que era el man que tenía la teoría en la cabeza. Tenía la teoría en el cráneo, él tenía la teoría. Y estaba en medio de la contracultura norteamericana. Y estaba viviendo en medio de todos los hippies, de todos los artistas, del beatnik, de los beatnik, de la contracultura, como la relata hermosamente en su libro sobre la historia de la contracultura en los Estados Unidos, Theodore Roszak, etc. Entonces, escuchemos esto. Stewart Brand tuvo un propósito en su vida y en su mundo, que era crear el catálogo de toda la tierra. Crear el catálogo de toda la tierra. Dice, comillas, se está desarrollando un mundo de poder íntimo y personal. El poder del individuo de llevar a cabo su propia educación, para encontrar su propia inspiración, para forjar su propio entorno y para compartir su aventura. Mayúscula sostenida Time Roman negrita, 8000, con cualquiera que esté interesado. Eso proponía ese man, década del 60 del S20. ¿Qué tenemos en este momento? Cada quien quiere hacer su mundo, cada quien quiere mantener su poder íntimo, cada quien quiere hacer su mundo personal, cada individuo quiere llevar a cabo su propia educación para encontrar su propia inspiración, para forjar su propio entorno y para compartir su aventura con cualquiera que esté interesado. ¿Por dónde lo hace? Por el ordenador, por la red. Lo forma, lo hace, lo puede provocar y puede constituir desde ahí un movimiento ¿de qué? Un movimiento de individuos, que cada uno esté haciendo la construcción de su mundo y que lo esté intercambiando, que lo esté interlocutando, que lo esté intermediando con la relación que tiene con otro.
Eso podemos probar si es necesario. Cuando observas en los medios académicos cómo cada uno quiere hacer su formación, o en medios que no lo son, cómo cada uno quiere hacer, realizar, construir su estética o construir su mundo. En este momento nosotros les trajimos de regalo la revista Papel, que se hace en Medellín desde el 2015. Sí, salió el número 13 y el número 14 salió ayer. Esas revistas, paréntesis, se regalan. Cierro el paréntesis. Se busca a los medios acá. El fundador de esta revista es el periodista, comunicador Daniel Grajales, y estamos en él con esta tarea. Mantenemos con él una tarea desde hace un año, venimos haciéndola, interviniendo con él en este proyecto. Yo estoy con él en este proyecto y es el que estamos haciendo en este momento. El periódico cultural Mecánica Celeste, que hacemos en Medellín, con el escritor Fabián Castaño. Somos cofundadores con él de este periódico de 2015. Hemos publicado 14 números de este periódico cultural. Y este mastodonte dinosaurio del S20 y del S21, que se fundó hace 45 años en Medellín, que se llama y se llamará Punto Seguido, del que soy miembro desde hace 40 años. 40 años. Ahora no me van a decir, ¿dónde los tienen? Dicen a uno eso, bueno, bien. Y sobre el año 1986-90 realicé otra revista que se llama Cantidad Hechizada, que se terminó porque no teníamos manera de financiarla ni de sostenerla nosotros solos. Entonces me encontré con estos manes y entonces ya destiné mis medios o mis pocos medios económicos y mi poco interés, voluntad schopenhaueriana del mundo para continuar haciéndola con ellos. Entonces por ahí la vamos a estar haciendo distribución. Bien, una pregunta más, entonces ahora sí, ya terminó un poco mi tarea, un poco estructural. Entonces ahora vamos a preguntas y a intervenir un poco si quieren, o si desean hacerlo, o si ustedes han hecho revistas, o si las tienen, qué indicación, qué historia o qué relato pueden hacernos de esa construcción que ustedes han hecho también de sus mundos. Ya Fadir va, Jonathan. Bueno, tengo una esposa por allí y me regaña. Entonces, tengo que retirarme. Excelente cátedra. Muy formal. Uy, hermano, me enseñó tanto. No aprendí nada, pero me enseñó tanto. Muy maravilloso. Demasiado, bien. Demasiado para mí. De corazón, sí, señor. Ajá. Le digo en japonés. Excelente lo que usted hizo conmigo, mi corazón. ¿Usted me quiere abrazar a mí en este momento? Sí, señor. ¿Me permite? Ay, no. Gracias. Me dio tanto de mí. Yo tengo dos cánceres de hígado y de riñón. Yo estoy muriendo, estoy terminal. Tengo cirrosis hepática por el COVID. Y tengo cáncer de riñón. Maravillosamente bien. Voy. Me estoy comiendo el cáncer. Ay, me lo acompaño. Ay, como yo. Excelente lo que se habló. Me tomé 2 o 3 cosas. O 4, 5, 6 veces. Ay, sí, yo me lo compro. Maestro, que esté muy bien. Me retiro. Disculpa que me retiro, pero me tengo que retirar. Estoy enfermo y... No estoy enfermo, ya estoy maravilloso, enfermo. está muy bien. Porque me estaba esperando. Está evolucionando hacia lo que... No te me regañes. Bueno, muy bien, muchas gracias. Ajá. No me quiero ir, pero tengo que ir. Bueno, no, primero agradecerle al maestro conocer tremendo pues, de la revista de Colombia y de la historia también.
Y bueno, para que vamos para algunas preguntas, yo quería hacerle una pregunta a Oscar. Estábamos hablando del nadaísmo. Yo quería preguntarle qué sabe por qué esa revista se deja de hacer, por qué llega a la ¿usted sabe de eso? ¿Por qué no se continúa? Ya, aquí tenemos a J. Mario, ahora también es cierto. Pero un poco siento que se terminó la revista Nadaísmo 70 porque ya los nadaístas fueron cada uno causando su deriva nadaísta, ¿cierto? J. Mario decía anoche, hizo una intervención y nos presentó una proposición extraordinaria. Dijo, 2 puntos, comillas, cada nadaísta hizo su nadaísmo. Eso es una proposición tremenda. Comillas, cierro la comilla, es una proposición tremenda que nadie ha considerado dentro del nadaísmo, o que nadie había o habrá considerado, que si consideró todavía no ha desarrollado dentro de lo que llamamos la teoría crítica del nadaísmo. Dejen de contar anécdotas del nadaísmo. Estudiemos. Bien, eso ya con anécdotas no. Perdón, es una decisión mía que era irrevocable, que no tiene que ser comunicada a nadie. Excusan ahí que el inconsciente hubiese pronunciado eso de esa manera. No cabía en este momento, me excusan. Pero hay una teoría crítica, queridos. ¿Cierto? Es una teoría crítica en nadaísmo. Entonces, cuando J. Mario dice eso anoche, me sentí muy bien porque me sentí corroborado en mi tarea de 40 años sobre estudiar el nadaísmo. Eso llevo estudiando el nadaísmo. Como nadie lo sabe. Pero lo estudio, ¿cierto? O sea, 40 años estudiando el nadaísmo en serio. Y había indicado en ese estudio del nadaísmo que cada nadaísta había hecho su nadaísmo. Ya no sé si se me corroboró Carlos y Fabio. Me corroboró anoche, eso fue una maravilla. Porque siempre he estudiado los nadaístas no dentro del nadaísmo, sino cada nadaísta dentro del nadaísmo. Y cada nadaísmo dentro del nadaísmo de cada nadaísta. Bien, entonces es maravilloso. Tú me dices nadaísmo, no sé de qué me estás hablando. Por ejemplo, ¿sí? Pero si me dices Amílcar Acosta o Amílcar U, el nadaísmo de Amílcar Osorio, Amílcar U, es otra cosa. El nadaísmo de Jaime Espinel es otra cosa distinta al nadaísmo de Eduardo Escobar. El de Jaime Jaramillo Escobar es distinto, totalmente distinto al nadaísmo de J. Mario. Entonces esto es extraordinario y percibirlo cada vez en ese trayecto histórico que está haciendo es cómo examinamos cada una de las obras de los nadaístas. Los medios académicos han provocado y han producido nuevos textos sobre los nadaístas. Juan Carlos González produjo un texto que es sobre Amílcar U, una tesis en la Universidad de Antioquia. Jason Medina produjo otra tesis en la Universidad de Antioquia sobre el nadaísmo de Jaime Espinel, Barquillo. Es distinto el nadaísmo de Humberto Navarro Cachifo al nadaísmo de Rosa Girasol. Entonces, allí cuando ocurre, como en la década del 70, la revista no se hace más por problemas de financiación. Recuerden que los directores eran Gonzalo Arango y Jaime Jaramillo Escobar. Entonces ya quizás ciertas disidencias, fricciones, etcétera, nuevas incursiones de Gonzalo Arango al mundo o en el mundo, estaciado ante los otros movimientos o fenómenos del mundo, pues causaron evidentemente que se terminara la revista Nadaísmo 70.